Hola, soy Camila de Lucas. Actualmente formo parte del equipo de programadores jóvenes de Cineteca Madrid y también soy creadora audiovisual. La verdad es que es bastante guay llamarse a sí mismo creador audiovisual, pero creo que genera ciertas expectativas en el receptor que te está decodificando y yo creo y asumo que hay ciertas expectativas que no las cumplo. Así que yo creo que soy creadora audiovisual según quien me mire. Pero bueno, a mí me gusta definirme así. Me han contactado para que responda a dos preguntas. La primera es qué es la generación Z y la segunda es si me siento identificado como parte de ella. En un primer momento yo me quería acercar a esta definición un poco usando la astrología de base, pero la astrología ya se ha pasado de moda y el otro día en una cena me llamaron imbécil casi por decir que sentía cierta devoción hacia ella, así que como soy alguien muy frágil y no me gusta que me insulten, voy a mencionarlo un poco. Quería hacerlo desde esta perspectiva porque hay tres planetas que están en un mismo signo durante años. Entonces, al estar estáticamente en este signo, afectan a toda una generación y les da ciertas características comunes. La generación Z está muy influenciada por Acuario y por Sagitario. Acuario, signo de aire, Sagitario, signo de fuego. Somos muy intensos, somos muy curiosos, perseguimos el cambio, no estamos estáticos. Y yo creo que es un poco así, porque somos una generación que se está enfrentando y está intentando cambiar paradigmas antiguos. Somos una generación que si no nos gusta algo lo decimos, intentamos cambiarlo, no nos conformamos con lo que hay ya, sino que intentamos alzar la voz y un poco ir con nuestra opinión. Y yo creo que es una cosa muy buena porque yo creo que estamos dando espacio a gente que antes no estaba como tan representada o tenía tanta voz y yo creo que no somos solo la generación que hace TikToks, yo creo que es un poco la generación que estamos intentando cambiar poco a poco y establecer nuestro punto de vista un poco más abierto. Entonces, dicho eso, yo me siento identificada con mi generación. Yo soy una persona que tengo mi punto de vista y me gusta comunicarlo y sobre todo tengo muchas opiniones. Yo soy Leo, tengo muchísimas opiniones. Entonces, me gusta que se me haga caso y me gusta influir en otra gente. Entonces, yo creo que me siento muy orgullosa de ser parte de esta generación y me siento completamente parte de ella. Ahora tengo que pasarle el testigo a otra persona. He elegido a Hulu, que es un compañero de universidad, que yo soy muy fan de su trabajo. Yo cuando entré a la universidad vi su corto Los colores pardos y me cambió la concepción que tenía de la creación audiovisual completamente porque vi que los estudiantes también podíamos producir cosas, no necesitábamos una superproductora ni muchísimos medios como para sacar nuestro proyecto adelante, así que creo que es una persona que me fascina y simpatizo muchísimo con las ideas que tiene y le admiro mucho, así que creo que es un buen candidato para seguir esta cadena y pasarle el testigo, así que bueno, se la paso. Venga, toma 800. ¿Cómo consigues sacar tus proyectos adelante? Yo he llegado a la conclusión de que no soy rico y no tengo padres ricos. Entonces, creo que todos los proyectos que he conseguido sacar adelante han salido adelante por un denominador en común que ha sido enamorarme de ellos y en algún momento decir, esto es lo que quiero hacer. Hay algo en el personaje, en el concepto, en la idea, en el propio relato que tira de mí, ¿no? Y es en ese momento donde el proyecto sale adelante. Por supuesto, como ya hemos dicho que no tenemos dinero y no somos ricos, pues no vamos a querer un dragón porque no podemos tener un dragón. Si tú puedes tener un dragón, está fenomenal. Yo no puedo tener un dragón. Tampoco sé si lo quiero, pero bueno, la cosa es que llega un punto en el que al final, cuando quieres sacar algo adelante, lo más importante es tu entusiasmo
y tu propia creatividad. Y es ahí donde al final juega el cómo sale algo adelante. Pues porque consigues contagiar estas ideas, esta creatividad, este entusiasmo, y consigues que más manos y más ojos se sumen a tu proyecto para aportar y aportar y aportar y crecer y conseguir llegar las cosas a su máxima expresión. Y en mi caso siempre ha sido así. Empecé de manera muy solitaria a hacer proyectos donde liaba a mis amigos de mi pueblo para rodar cosas pequeñas, y cuando llegué a la universidad compartí este trabajo con varios compañeros y tenía como más cosquillas por hacer cosas y las seguí haciendo hasta que de repente un corto funcionó, conseguí ganar varios certámenes, con ese dinero ya pude producir otra cosa y ha sido como saltar, saltar y saltar de manera orgánica progresivamente, pero siempre, siempre, siempre el que algo haya salido ha sido porque de verdad creía que, que eso podía salir, creía en el proyecto y había algo que me empujaba a querer compartir eso con el mundo. Y aprovecho para recomendar a Celia Dosal, que es la muchacha por la que estamos aquí hoy haciendo esta cadena. Muchísimas gracias, Celia, por tu creatividad. Realmente hablo muchísimo de cine de Celia con conocidos porque su cine abarca siempre temas o conflictos que aparentemente son muy costumbristas, muy mundanos, muy, muy normales, muy de andar por casa, muy domésticos. Y, y realmente me inspira y me parece terriblemente interesante porque consigue subvertir estos temas o hacerte ver más allá a través de una mirada muy, muy peculiar, muy sencilla, muy naif y con un tono de comedia que solo lo acerca al espectador, cualquier cosa que esté contando, y lo hace con una naturalidad apabullante, y realmente la admiro muchísimo. Y una vez dicho esto, le paso el testigo de esta cadenita a Raquel Agea, una cineasta de Benidorm que tuve la suerte de conocer en un festival hace un par de años y de la que quedé completamente encandilado, tanto de ella como de su cine, que además van de la mano, porque su cine se centra mucho en el trabajo de no ficción en torno a lo personal, en torno a la intimidad y en torno a la vulnerabilidad de lo humano, ¿no? La manera en la que sus piezas negocia con el pasado, con la nostalgia, con el tiempo, y la manera en la que ella misma se implica como autora de manera implícita y explícita en esas piezas, me sobrecogió muchísimo y la verdad es que estoy muy contento de poder haber conocido su cine y también de haberla conocido a ella, la verdad. Yo recuerdo que tardé en tener acceso continuado a Internet, pero sí que consumía de adolescente bastante YouTube, sobre todo para escuchar y descubrir nueva música y también para ver muchos videoclips. Y recuerdo que al poco me encontré con Vimeo y claro, de primeras me llamó muchísimo la atención y me atrajo mucho esa plataforma, primero por su diseño de interfaz, ¿no? Difiere bastante con la de YouTube. Y luego también porque parecía que era un lugar más para piezas más artísticas y más profesionales. Yo sí que actualmente consumo Vimeo casi a diario, tanto para subir mis piezas como para descubrir nuevos perfiles de personas y de cineastas. Yo normalmente lo que subo suelen ser vídeos que considero más profesionales, pero también de vez en cuando subo vídeos hechos con un poco más de mimo, ¿no? y con cierta intimidad, que creo que son vídeos que nacen de la necesidad a veces, ¿no? De exorcizar y de desahogarse, ¿no? De quitarse ciertos pesos que se llevan arrastrando desde hace tiempo. Y bueno, es que me parece que el vídeo tiene la capacidad más completa para poder hacer eso. Respecto a los nuevos perfiles que estoy descubriendo, por ejemplo, hay uno de un chico alicantino, Benja Fernández, un chico que también a través de Instagram he podido conocer su trabajo. Él hace animación 2D con fotografías a las que les da movimiento y, y hace un intento por aproximarse a la realidad, ¿no? A través de esas fotografías, pero lo que le sale también es algo mucho más interesante, diría yo, que es un collage. Y sobre perfiles que sigo desde hace mucho tiempo, hay algunos en concreto
cuyos vídeos me parecen súper hermosos respecto a la realidad que muestran. Son incluso también muy íntimos, ¿no? En algunos momentos a veces me siento un poco voyeur, ¿no? Adentrándome en esas vidas, ¿no? Ajenas. Hablo de perfiles como como los cineastas jóvenes Carlos Rivero y Rocío Montaño. Por ejemplo, en este último ejemplo, Rocío Montaño, me encantan los vídeos que sube porque yo creo que conecta muy fácil con el espectador, yo me siento muy reflejada en sus vídeos y una cosa que hace que me parece súper importante es la manera en la que muestra la realidad laboral de los jóvenes hoy en día, porque pues muchos salimos con ganas, con ambición de nuestras carreras universitarias y de repente nos topamos con la realidad, ¿no? Y es que al final, si quieres ser una persona independiente, pues tienes que trabajar de lo que sea. Pues en mi caso, camarera, dependienta, lo que sea. Bueno, a mí me gusta mucho hacer cortos sobre la gente que me rodea y gente a la que admiro, y es el caso de Amanda y Rubén. Les conocí en la cafetería de la facultad, ellas estaban en cuarto de comunicación audiovisual y yo en tercero, y me contaron que de TFG iban a hacer un corto de animación stop motion. Y me pareció chulísimo porque no hemos dado nada de animación en la carrera. Y además me parecen unos ejemplos perfectos de cineastas del siglo XXI porque han aprendido a hacer stop motion a través de videotutoriales y además son tremendamente generosas porque ahora comparten todo lo que han aprendido, todo lo que les sale mal, lo que les sale bien y los trucos a través de su perfil de Instagram. Y nada, aquel día les pregunté si podría ir un día a grabarles mientras hacían el cortometraje, me dijeron que sí y lo que vais a ver ahora es ese día que les visité, prepandémico, cuando no era problemático estar en una habitación 3 personas no convivientes. Así que espero que os guste mucho. Mira esto, ¿eh? Celia, enfoca aquí. Sí. Una regleta con cables. Un móvil con su cromita para el traqueo, que Mal no sirvió hecho. muy bien, pero bueno, todavía no está hecho, pero... Bueno, los chetos, Los ¿no? chetitos, que es Está clásico. pegado al... Aquí otra de chetos. Y Un cheto de los antiguos, ¿eh? Son rosas. Pago come muchísimos chetos. Ya ves, clásico. Aquí está botellón verde lima rosa codeína de Clarimoreno. No se ve muy bien porque está pegado a la mesa. La colcha tiene papel albal dentro para que se pueda moldear. Se queda así. Los cascos. Le hice una clavija con 2 rayitas porque se escucha en estéreo. Si tuviera solo una sería mono. Este suelo de parqué. Son polos. Nos dejamos las manos cortando trocitos de estos de polo. Cortamos muchísimos. El vaso de leche aquí. Hostia, se ha roto todo esto, ¿no? Ya. Ah, la muñeca que se cae de ¿Qué hay aquí. por aquí abajo? La muñeca que se cae de aquí. Una perchita. Mira qué monada. De aquí. Y las tablas estas, no sé. Y la mano. Sin pegar. Buah, eso mola mucho. Enséñale las humedades estas. Sí. ¿Y cómo la hicisteis las humedades? Llena mierda. Ahí está ya, con acuarela. Con acuarela. Como mojándolo. Sí. Podríamos guardarle aquí algo, ¿no? Secreto. Solo nosotros 3 lo sabemos. Un calcetín. Da igual, vamos a hacer ronda que este. Buah, Calcetín. solo para los más. Ha subido mucho el cepillo, ¿no? Sí. ¿Le doy? Está bien, ¿no? Sí, le doy. Sí. Es que es de abajo. Que no se nota. ¿Qué es esto? Este bulto que tiene aquí. La mano esa le cuelga como... ¿Cuál? ¿Esta? No, esta, que le cuelga aquí como a las yayas, los brazos por aquí atrás. Que No, tiene pero como es un que no. colgajo en la mano. Pero mira que ya no. Pensábamos que no había un formato de TFG oficial. Que la gente lo hacía así,
porque eran poco creativos. Entonces hicimos un artbook Qué gilipollas. y justo como poco antes de entregarlo, Nadie lo dijo. nos dijeron, oye, pero que hay que entregar una versión canónica en la que no tengáis todas estas movidas visuales tan guays, sino todo blanco y Una negro, versión aburrida. tipografía tal, referencias tal. Dijo, bueno, pues habrá que copiar y pegar todo esto y hacerlo en un momento. Pues yo me llamo Amanda y he estudiado comunicación audiovisual y me gusta dibujar y no sé, no tengo muchas aspiraciones al futuro, pero bueno. Hola, yo me llamo Rubén. Tengo 3 añitos. No. Pues yo me llamo Rubén Canales, Roizo. Y hemos estudiado lo mismo. Estamos en la misma clase desde primero, ¿no? Mm. Y comunicación audiovisual. Lo hemos terminado como TFG, entregamos la primera parte del corto que estamos haciendo. Y ahora a ver si terminamos la segunda como forma de salir al mercado laboral, buscarnos la vida y todo eso. Ah, y la silicona. Bueno, tiene que haber un montón de mierda ahí porque ahí estaban todos los escenarios y los hemos quitado esta mañana. ¿Qué nada? A ver. Así ¿Veis? se nos Ahí ve, eres tú. se me ve a mí y ahí a ti. Bueno, un poco más hacia arriba, inclínalo. Ah, así. Sí, pero ahí se está viendo esta. Si lo metemos por acá se nos ve a nosotros. Sí, ahí ¿Cómo? se ve un poquito de Amanda, este trocito. Solo. Sí, tienes que girarlo para allá. Ahí ya se me ve a mí, te me has pasado. Ahí estoy yo. Como más reído, ¿no? No sé. ¿Qué saldrá? Yo creo que mi generación está aportando muchas cosas al cine, pero lo resumiría con introspección. Y yo creo que esto se debe a que el uso masivo y constante que hacemos de las redes sociales hace que, aunque no lo parezca, porque estamos como en un continuo contacto con otras personas, hace que estemos mucho más tiempo solos y que al final se ha convertido en una herramienta más de enseñarte al mundo, de conocer a otras personas, de socializar al final y de presentarte. Entonces cada vez que sube una foto, escribe un tweet, tienes que enfrentarte a ti mismo y decir quién soy, por qué escribo esto, por qué subo esto, por qué hago esto. Es como estar frente a un espejo constante. Y eso se ve en las piezas que están saliendo de la gente de mi edad. Además, también he notado que justo esta pérdida de la intimidad que hemos tenido con las redes sociales ha hecho que la valoremos más, que esos momentos en los que estás solo con el móvil, cuando estás con tu familia, tu amigo más cercano y estás alejado de todo ese mundo, se valora mucho más. Y también esa llegada masiva de información, de que todo es accesible, de que supuestamente no hay misterio, que ya lo sabemos todo, hace que estemos desilusionados y utilicemos el cine para intentar buscar esa inocencia que parece que ha desaparecido, porque realmente necesitamos ilusiones, necesitamos ser inocentes para vivir, porque eso es lo que da de verdad la felicidad. Entonces, bueno, todos estos temas que he nombrado, como la intimidad, la introspección, el no saber qué te falta para estar feliz cuando supuestamente lo tienes todo, o las redes sociales, son temas que yo creo que trata a la perfección Jesús Choya, que bueno, es principalmente productor, pero yo lo considero cineasta porque, bueno, pues puede hacer de todo, tiene suficiente talento para todo lo que se proponga. Y bueno, yo lo conocí por su cortometraje Ahora que hay tiempo, que es súper sencillo, una narrativa muy sencilla de un chico que en cuarentena
quiere aprovechar ese momento para hablarle al chico que le gusta y cómo se tiene que enfrentar justamente eso que estaba comentando de uno mismo, de mandar audio y decir, buah, es que soy tonto, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, esa es la línea más o menos que siguen el resto de sus proyectos. Va a comenzar ahora su productora Pico 3 y yo creo que le va a ir súper bien porque con muy poco sabe contar pues las cosas que ahora mismo nos preocupan a todos y, y no sé, yo creo que lo que le define o lo que define su cine es que es real. A pesar de ser ficción, yo vi ese corto y lo sentí como si tuviera a ese chico al lado mío. Así que no sé, yo lo recomiendo infinitamente. No sé si el hecho de compartir generación o quizá el hecho de ser jóvenes en el momento actual sí que nos lleva como a algunos rasgos comunes. El primero, yo creo que el más evidente que percibo en mi entorno es un interés muy claro por contar las historias desde el yo, por hacer exploraciones emocionales sobre cómo nos relacionamos, sobre cómo nos relacionamos con los demás, pero también con nosotros mismos y por intentar encontrar honestidad en esa búsqueda y en esa exploración desde uno mismo, con historias muy íntimas, donde el autor está claramente inscrito en las películas, ya sean películas de no ficción o ficciones puras. Y eso nos lleva también a un grado muy alto de exposición de los autores dentro de las obras, lo cual me parece muy bonito y una de las cosas más especiales o que a mí más me gusta ver de los y las cineastas de mi edad. Y luego a nivel formal también hay un rasgo yo creo que muy evidente, que es que al ser una generación de nativos digitales, quizá de hecho la primera generación de cineastas nativos digitales, que no entendemos la vida sin las nuevas tecnologías o las nuevas formas de comunicación, son elementos, estos nuevos formatos que están muy incorporados también en nuestros discursos y en nuestras películas, porque es muy coherente con ese acercamiento que hacemos íntimo a nosotros mismos y con esos retratos que intentamos hacer fehacientes de cómo somos y de cómo vemos las cosas. Pero también esto tiene yo creo que una parte un poco más oscura y es que es una forma de esquivar la precariedad en la que estamos sumidos al no tener acceso a grandes medios de producción para contar historias que quizás requieren un mayor despliegue a nivel técnico o a nivel industrial, pues tenemos que desplegar o desarrollar nuestra creatividad y contar historias con los medios que tenemos a nuestro alcance y por eso muchas de nuestras películas yo creo que se dimensionan ya partiendo de esa base, lo cual por un lado, como digo, es muy interesante, pero también es una pena que voces de nuestra generación no puedan contar las historias de la forma que quisieran, quizá por no tener acceso a esos medios. Y luego otro rasgo que me parece interesante sobre cómo entendemos el cine es el colectivismo y la tendencia a generar colectivos artísticos, a generar estructuras horizontales, menos jerarquizadas y a entender el cine como un acto cooperativo y en el que nos estamos retroalimentando constantemente. Creo que eso enriquece mucho las historias y enriquece mucho las miradas y es uno de los factores quizá más románticos pero también más bonitos yo creo que del cine de nuestra generación o de las historias que estamos contando. Y ahora voy a recomendar a una cineasta que me ha costado mucho elegir porque por suerte tengo a mi alrededor a muchísimas que admiro y que me aportan muchísimas ganas de seguir creando. Pero esta es increíble y reúne todo lo que he dicho anteriormente. Se llama Claudia Negro y es una cineasta multidisciplinar que entiende el audiovisual de forma transversal y expandida y que utiliza los nuevos formatos como nadie, pero sin perder un ápice de emoción y de honestidad a la hora de hablar de cómo nos sentimos nuestra generación y de algunos de los conflictos emocionales que están más presentes en nosotros, como la inseguridad, la incertidumbre o el tema universal por antonomasia, como es el amor. Así que espero que la descubráis porque su trabajo es increíble y muchísimas gracias por invitarme. Un beso. Hola, pues voy a hablar un poco de referentes o no referentes que me han hecho como llegar al mundo del cine.
Y he de decir que en realidad como que para mí es súper inesperado el hecho de que yo a día de hoy haga películas. Y creo que en el primer momento en el que yo me planteé, ay, pues voy a hacer cine, fue como una cosa de sentir, ala, pero si el cine básicamente une como todo lo que me gusta. Entonces fue un poco como, venga, pa'lante. Y es verdad que una vez empecé a hacer cine, dejé de ver cine, a día de hoy para nada me considero una persona cinéfila, es verdad que puedo como disfrutar mucho el ver una película, bueno, depende de qué película, pero como que no está en mi orden de prioridades, la verdad, como consumir cine. Y una vez empecé también a estudiar, empecé como a generar rechazo como a todo el tema de industria del cine, incluso ficción, y me fui decantando más por todo lo que sería el documental, especialmente cine en primera persona, diario, cartas, y bueno, es verdad que ahí sí que hay personas, yo qué sé, o sea, mismamente Jonas Mekas, Chantal Akerman, ¿no? Así como grandes nombres, pero también como otras personas que igual no son 100% cineastas, sino como artistas más multidisciplinares, incluso pensadoras, pero bueno, que tienen pelis. Yo que sé, por ejemplo, Sophie Cole me encanta como artista y pelis. Ito Steyer, súper interesante. Y para hablar de una persona que creo que la verdad hace como una muy buena representación de lo que sería nuestra generación, es Pedro Camblú con su peli de Los Continentes, que bueno, la vi hace unos meses y la verdad que me gustó muchísimo. También es este formato de stock film y bueno, también usando como diferentes materiales suyos, porque al final es como una peli que habla de la memoria. Y para mí fue como que aparte de estar todo súper bien cohesionado, me encantaba cómo pasaba de capítulo a capítulo. Siento lo mismo, ¿no? Como que mezclaba muy bien lo que podía ser cómico con una cosa así más intensa, de reflexión. Y bueno, para mí el hecho de abrir nuestro propio escritorio de ordenador, como la cantidad de archivo que generamos, que es infinita, no sabemos nada, me parece como, pues, como una exposición que, que a mí me llama un montón, al menos, también incluso vulnerabilidad de la persona y la cosa de que yo me puedo sentir mismamente Pedro en plan enfrente de su escritorio, como manejando todo eso y como si su vida obviamente no es mi vida, pero de repente siento como si sí, ¿sabes? Y bueno, pues nada, que me gustó muchísimo su peli. Ojalá el cine como que cada vez sea más esto, es mi opinión personal. Y ya está. Muchas gracias y un saludo. Verdaderamente, si me pongo a pensarlo, las referencias más reales y naturales que he tenido cinematográficamente hablando provienen de mis amistades, algunas de las cuales son también cineastas. De algún modo, con el paso del tiempo, voy adquiriendo un grupo de amigos con el cual asisto a proyecciones, me intercambio referencias, hablo sobre cine, me intercambio también los primeros cortes de mis proyectos y eso acaba generando una zona de cercanía y confianza bastante interesante, también de opiniones constructivas, de autocrítica y, por qué no decirlo, de apoyo incondicional, algo que es muy importante de cara a proyectos que son independientes y que no tienen respaldo. En este sentido, recomendaría el trabajo de mi amiga Mayra Morán, de quien aprendí a repensar el montaje de una manera espectacular. Algunas de sus piezas se pueden ver en Vimeo, en concreto en las que ella llama apuntes y son piezas que están llenas de sensibilidad. También recomendaría el trabajo de mi amigo Ilan Serrulla, como por ejemplo ¿Para qué sirve un Ceide? O La distancia perdida, que son obras que parten de material de archivo personal pasado y que a mí me motivaron mucho y me ayudaron bastante a entender con qué forma relacionarme con el material de archivo que yo estaba utilizando a la hora de abordar mi proyecto Los Continentes. Respecto a la pregunta ¿cómo crees que será el cineasta del futuro? Creo que es algo bastante difícil de determinar. Seguramente esté
muy influenciado por los modos de hacer cine del futuro, por los espacios en los que se verá ese cine y por ende por el tipo de espectador que tendrá el futuro. De alguna manera, cuestiones también como la posibilidad de la muerte de la sala de cine, el auge de las plataformas de video on demand como Netflix o el avance tecnológico van a influenciar mucho al cineasta del futuro. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, nuestra generación, bueno, generación arriba, generación abajo, una generación que ha empezado a coger los móviles, los ordenadores, las DSLR de andar por casa y ha empezado a hacer cine con eso, aunque a mucha gente no le parezca que eso no es cine, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el cineasta del futuro será muy transversal, se verá en un entorno pseudodemocrático del cine de cara al acceso a los medios, al menos en el sentido creativo. Y también pienso que en el futuro el cine de la no ficción tendrá mucha más atención y representación que ahora.